básicamente, como tal, el riesgo existe para todos, el riesgo de contraer la enfermedad. ¿Qué acciones nos ayudan a minimizar ese riesgo? Las medidas preventivas: utilizar el cubrebocas bien puesto, lavado de manos, mantener sana distancia, mantener espacios ventilados, y sobre todo una de las acciones por excelencia de la prevención es la vacunación. Entonces, bueno, en medida en que yo cumplo con este tipo de situaciones, voy a tener menos riesgo de enfermar y, en el caso de la vacuna, de desarrollar formas graves si me llego a enfermar. Pero el riesgo lo tenemos todos. Más bien, digamos, ¿quién tiene más riesgo? Aquella persona que no cumple con las medidas preventivas. Entonces, sí, si yo me expongo al virus, pues entonces yo tengo más riesgo de enfermarme. Tiene menos riesgo quien sí se cuida. ¿Qué medidas de todo? Pero debo de seguir al ingerir alimentos dentro de los planteles escolares. Esta es una situación muy importante, ¿no? Sabemos, obviamente no podemos comer con cubrebocas, pero sí tenemos que comer nuestros alimentos que tengan una ventilación adecuada. Si somos muchas personas las que hay que comer, pues bueno, escalonar el uso del comedor, comer en áreas separadas, comer al aire libre. Me quito mi cubrebocas para incluir mis alimentos, pero inmediatamente cuando termino me lo vuelvo a colocar. ¿Sí? De esta forma minimizamos los riesgos. ¿Qué debo hacer si soy maestro o estudiante y algún miembro de mi familia da positivo a COVID-19? Esta también es una situación muy importante porque es algo de lo que hemos visto en los alumnos que han tenido en varias de sus escuelas. Esto es, la mamá o un hermano es el que está positivo, y pues bueno, la verdad es que en casa el contacto es muy estrecho, no hay una cuestión de pues, mucho uso de cubrebocas dentro de la casa. Entonces, en realidad ahí sí hay una exposición de muy, muy alto riesgo por tener pues bueno, a un hijo enfermo en casa, y pues que lo tengo que estar cuidando y dándole todas las atenciones. Esto es en el primer círculo, pero si por ejemplo quien se enferma es mi hermano, y mi hermano ya vive parte con su familia, y yo lo veo por ahí cada X tiempo, y lo vi 15 minutos hace 3, 4, 5 días, pues bueno, ese evidentemente no me representa un mayor riesgo. Igual si solamente fui a visitar a mis papás y resulta que tuvieron COVID, pues tampoco hay demasiado riesgo si no vivo con ellos. Pero si es un contacto intradomiciliario y más de este tipo de cuestiones que son menores, que hay que estar atendiendo y cuidando, pues bueno, ¿cuál será la recomendación? Que el alumno nos informe que tiene un caso positivo en casa, bueno, el alumno o el padre, y pues bueno, que es el hermanito del paciente, la mamá, el papá, el abuelito, en caso de que viva ahí, pues bueno, fomentar o permitir que este alumno pues se aísle durante el periodo para evitar que en un momento dado pueda desarrollar síntomas y pues bueno, hasta estar acudiendo a la escuela. Se le puede dar ese tipo de permiso para que se aísle por un contacto, pero en casa. Misma situación con el docente, ¿sí? Si el docente tiene pues su hijo, digamos, no sé, 3, 4 años, sí, pues le da cuidados, alimentación y demás, y este niño es el que se enferma o que se contagia de X o de Y circunstancia, pues bueno, lo mejor es darle la autorización al docente para que pueda aislarse en casa y mantenga sus actividades a distancia en línea, para evitar que con este alto riesgo, en 5 días en promedio, 7 días, pueda estar infectando a otras personas o haber desarrollado la enfermedad. ¿Qué debo hacer si marqué la región sanitaria y no me contestan? Bueno, las acciones, ¿qué debo hacer si yo tengo una notificación y tengo que notificar a la Secretaría de Salud por medio de la región sanitaria y no contestan? Pues bueno, las acciones que tengo que hacer es lo que está en el manual. Esto es, yo tengo un caso, cuando me reportan un caso confirmado, suspendo al grupo, se programa una sesión de limpieza profunda de esa aula, se socializa la información con el resto de padres de familia, con el resto de personal administrativo y docente, para mantener las medidas preventivas y en un momento dado pues insistir pues posteriormente a la región sanitaria. Ojo, pues bueno, los cruces de horarios ahí se nos complican porque nosotros en oficinas tenemos un horario de 8 a 4 y las regiones sanitarias que tienen turno vespertino en algunos servicios, pero bueno, si no contesta hoy por la tarde, fin de semana, pues bueno, intentarlo al siguiente día, al fin que las acciones ya se debieron haber realizado. Es decir, para mandar aislamiento a un grupo no es necesario que esté avisada la Secretaría de Salud. Sí, ustedes ponen en aislamiento al grupo y ya una vez que hayan hecho todos sus procedimientos pueden entonces realizar la notificación sin mayor problema.
Ya les comenté lo de los horarios de atenciones, pues lo comúnmente es de matutino de 8 a 4. Si identifique un caso sospechoso positivo a las 19 horas, es urgente notificar el caso a la Secretaría de Salud. No, no es urgente. Lo que es urgente es aplicar las medidas, mandar a todos al aislamiento, notificar a los padres de familia y darle seguimiento a ese alumno al siguiente día. O las siguientes 24 horas está medio complicado que alguien sale a las 19 horas y pues poder tener a las 8 de la mañana del día siguiente ya un resultado. Habrá quien sí lo puede, dependiendo si se hace prueba de antígeno a esas horas, pero sí, pues bueno, al siguiente día estar dándole seguimiento a ese alumno para ver qué pasó, se confirma, se descarta para tomar las medidas a seguir. Esto es, seguimos con el aislamiento o regresamos a las actividades. Ante la visita de autoridades de salud en mi escuela, ¿cómo debo de actuar? Es necesario que me presenten muestren un oficio para proporcionar información sobre posibles contagios. Pues bueno, como autoridades en salud y en educación, pues bueno, tenemos la obligación de trabajar en conjunto en las situaciones en las que nuestras secretarías se mezclan, ¿no? Digamos, para la atención, tal vez la atención de esta pandemia. Entonces, la acción o la actitud cooperativa con el personal de salud es indispensable. No es necesario que me muestren un oficio. Lo que sí es necesario que ustedes pueden exigir es que el compañero de la Secretaría de Salud obviamente tendrá que ir perfectamente identificado con su la fe, las firmas del secretario o el director del OP de Servicios de Salud Jalisco, y se debe identificar e informar el motivo de la visita. ¿Sí? En cuestiones de salud, pues bueno, van a estar preguntando muchas cosas, y son muchas cosas que contienen datos personales de los alumnos, los cuales pues se tratan con todo el rigor y sigilo de los datos personales que tenemos pues en nuestro poder como Secretaría de Salud. Entonces, es necesario mantener una actitud de cooperación, de comunicación, y pues no es necesario que muestren un oficio, porque de hecho es obligación de que está tutelada en la Ley General de Salud que una institución escolar, cuando se entera de situaciones como COVID, tiene la obligación de informar, cooperar y tratar toda la información. ¿Por qué las cuarentenas o aislamientos son de 14 días y no de 40? Pues bueno, es una cuestión de terminología, ¿no? Cuando hicieron este tipo de situación de medidas preventivas que se llamaban cuarentena, pues efectivamente los 40 días. Recordarán, por ejemplo, que el porperio también se le dice, no, cuarentena después de ser, pues es una cuarentena, pero no dura como tal los 40 días. En COVID, ¿por qué son 14 días? Porque es el tiempo que ya sabemos y que está estipulado internacionalmente en que una persona, por lo general, va a estar transmitiendo o puede ser contagiosa a otras personas. Técnicamente pueden llegar a ser 3 días, pero los pacientes con síntomas se les amplían 3 más, por eso es que se habla del día 14. ¿Sabe? Es por eso que, a pesar de llamarse cuarentena, pues bueno, son 14 días. ¿Qué pasa si el maestro no está vacunado? Pues bueno, el maestro tendrá que acudir y hacer sus actividades igual que cualquier otro maestro o persona vacunada, puesto que es una actividad preventiva que se ofertó, y si de forma individual decidió no tomarla, pues bueno, de todos modos sí tiene la obligación de seguir con sus actividades y seguirse cuidando también. ¿Quién deberá dar seguimiento al grupo de cargo? El profesor o el director, ¿sí? Y es meramente de envíe 14 niños a aislamiento porque hubo un alumno positivo, pues los papás nos tendrán que notificar cómo siguen, nosotros generar el mecanismo para simplemente saber, ¿hubo alguien que dio síntomas en esos 14 días, sí o no? ¿Para qué? Pues para el día 15 poder regresar todos a clase, ¿sí? Si alguien inicia con síntomas y se comunica con el maestro, con el director, oiga, mi hijo que se sienta a un lado de un niño positivo, pues empezó con tos hoy, pues la notificación será igual. Se me acaba de notificar otro caso, se le canaliza la atención a la salud para que le tomen una muestra, se puede comunicar con epidemiología o con la sanitaria del director o el maestro para pues informar esta situación, y nosotros le daremos seguimiento, porque ahí sí ya estaríamos hablando de un brote, puesto que es un segundo caso relacionado al caso primario por el cual se aislaron. Entonces, bueno, ¿qué actividades hacer en la escuela? Ninguna. Seguir con el mismo acuerdo, protocolo, porque este alumno está aislado desde que estuvo en contacto o desde que se notificó el caso positivo. Entonces el alumno se supone que no está acudiendo a la escuela desde ese momento. Las actividades en la escuela seguirán igual.
¿Quiénes reciben esa información? Pues bueno, ustedes como directores, como supervisores, como jefes de área, pero también comuniquen la cosa a todos los maestros y comuniquen también a los padres de familia para que estén enterados de que muchas veces que tuvimos un caso en la escuela y no están haciendo nada. Sí, no, me imagino que ya lo han visto en las noticias y resulta que ya se informó a los padres de familia, ya se realizó el aseo del área, ya se puso en aislamiento a los contactos de riesgo. Esas son las acciones que se tienen que realizar. Mucha gente como que piensa que estas actividades no sirven de nada cuando en realidad son las más efectivas, son económicas y de muy alto impacto. El simplemente mantener en aislamiento los contactos de esos niños, ya estamos haciendo una acción. Un profesor salió positivo y los compañeros con los convivios usaban correctamente su cubrebocas. Pues si no estuvieron en una situación de riesgo, como lo que comentamos hace ratito, pues no son contactos de alto riesgo y pueden seguir haciendo sus actividades y seguir. ¿Qué pruebas podemos detectar la presencia del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19? En este momento tenemos avaladas dos tipos de pruebas para la confirmación o descarte de casos, que es la prueba de RT-PCR o la prueba de antígeno. Ambas se toman de la misma vía, son exudados nasofaringios o faringios, con un hisopo, un cotonete ahí bastante largo, que se toma de esas mucosas y lo que necesitamos es llevar células para hacer la prueba. ¿Sí? El PCR se tardará a lo mejor un día, 2 días, dependiendo el laboratorio que procese, y la prueba de antígeno pues nos da resultados de entre 15 y 20 minutos. Ojo, no estamos avalando ni tomando en cuenta, no tomar en cuenta gente que compra la prueba y se la aplica en su casa. Si sale positiva, pues bueno, pues sí se la vamos a valer, obviamente, pero nuestro problema no es con esos casos, nuestro problema es con los casos negativos. ¿Por qué? Porque no tenemos una certeza real de que de verdad ese caso sea negativo. ¿Por qué? Porque estas pruebas que se están comprando, que se anuncian y la gente las compra desde por internet en un carrito que se puso en una esquina, pues no sabemos, uno, si de verdad es una prueba real y no es una situación falsa. No sabemos cómo estuvo la conservación de este producto y si estuvo en óptimas condiciones de acuerdo a los lineamientos del fabricante para considerar su resultado como algo veraz o válido. Entonces, por eso es que esas pruebas que se aplica a la gente en casa, pues no las podemos valer. Y sobre todo también porque, bueno, la técnica de tomado, ¿no? O sea, no es lo mismo que un profesional de la salud me tome una técnica donde siente uno que me raspó, me picó, me dolió mucho, a alguien que se va a tocar un poquito y no va a tener una muestra suficiente. Entonces, es por eso que este tipo de pruebas que se toman en casa no las ni es adecuado ni las tomamos en cuenta. Porque aparte ustedes le tendrán que pedir un justificante médico tanto al alumno y a la incapacidad en un momento dado al profesor o al administrativo. ¿Es necesario realizarme una prueba si no tengo síntomas? Pues no. Se le pide, por ejemplo, a quien va a viajar, ¿no? Estados Unidos pide una prueba negativa. Si vas a viajar para allá, pues bueno, esas personas se les tendrán que tomar, pero si ustedes acuden a la Secretaría de Salud o a una institución pública, no les van a tomar prueba a una persona que no tenga síntomas. ¿Por qué? Por el riesgo alto de tener un falso negativo. Sí, es por eso que no se realizan pruebas en personas asintomáticas. Una persona vacunada puede contagiarse y transmitir la enfermedad del COVID-19, así es. Sí me puedo enfermar, la vacuna sí me va a proteger en un cierto porcentaje, pero es muy bajo de no enfermarme, pero sí me va a proteger para no desarrollar formas graves, ¿sí? Entonces, arriba del 90%, y esta protección, hablar del 90%, estamos hablando de una inmensa mayoría. Entonces, pero sí puedo llegar a el virus estar en mi cuerpo, sí, lo van a atacar los anticuerpos y lo van a matar y no me voy a enfermar o no me voy a poner grave, pero hay un pequeño periodo que es mucho más corto que una persona no vacunada, pero sí puedo yo estar expulsando ese virus y llegar a contagiar a una persona no vacunada. ¿Hasta por cuánto tiempo una persona positiva que puede transmitir la enfermedad? Pues bueno, tenemos que las personas aquellas que se realizan una prueba por contacto o porque iban a viajar y no sienten o refieren no sentir ninguna molestia, son totalmente sintomáticos, estamos hablando de 10 días a partir de la fecha en que se tomó la prueba, ¿sí? Pero si una persona que tuvo síntomas por mínimos que hayan sido un día de tos, tuve fiebre en 3 ocasiones, perdí el olfato pero ya lo recuperé y van 5 días, esa persona tendrá que durar esos mismos 10 días a partir del inicio de los síntomas, más 3 totalmente sintomáticos, ¿sí?
a excepción de la anosmia o disgeusia, o sea, la pérdida del olfato o el sentido del gusto o la disminución. Este tipo de situaciones puede llegar a tardar mucho más tiempo en recuperarse, ¿no? Entonces, bueno, si todavía tienen esa molestia pero no tienen fiebre, tos, pues ya podrán asistir a sus actividades en más de los 14 días o después de los 14 días. Ahora, las personas que presentan una enfermedad grave, ¿no? Que terminan en un hospital, que terminan en una terapia intensiva y que la libran por el tratamiento, pues bueno, van a pasar ese periodo de contagiosidad muy seguramente hospitalizados o con una incapacidad médica y pues bueno, no estaríamos hablando de que pues ya pasan los 14 días, usted sálgaseme del hospital a dar clases, no, obviamente no, es hasta que lo den de alta y su médico le va a otorgar cuándo va a poder retomar sus actividades normales dependiendo obviamente de la situación clínica del paciente. Los protocolos están publicados en esta página, ustedes pueden descargarlos, sino también estoy seguro que ya se los distribuyeron sus autoridades de educación, pero también por favor pueden utilizar esta página de Reactivación Económica Jalisco en el área de tutoriales y protocolos para que busquen los demás tutoriales y protocolos que se encuentran, porque tenemos protocolos para muchas actividades que luego pareciera que no están ahí o que no se hace nada y al contrario, ¿no? Hay muchos tutoriales para muchas actividades económicas, no nada más para lo escolar. Échenle un vistazo y les servirá muy seguramente para su quehacer diario dentro de la escuela o fuera en un momento dado, si alguien que tenga una actividad económica a la par. Entonces, pues bueno, échenle un ojito a estos protocolos. Y pues bueno, esta imagen de el riesgo que tenemos al usar o no utilizar el cubrebocas, y pues de mi parte sería todo para poder pasar a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Roberto. Enseguida va a hacer un esfuerzo extraordinario la ingeniera Nadia Soto, que es la directora general de programas estratégicos, para identificar aquellas preguntas más representativas, dado que tendremos más a lo sumo 10 minutos para este tema. Sin embargo, debo expresarles que la grabación de esta reunión de trabajo estará disponible en cada dirección del nivel educativo que les corresponda. La pueden solicitar para revisarla de nueva cuenta, para compartirla, para el uso que ustedes crean más conveniente para ayudar en esta tarea de conocer más de cómo enfrentar con mejores resultados este tema de COVID. Muchas gracias, maestro. Muy rápido a las preguntas. Algunas de las preguntas que ustedes hicieron en el chat, el doctor las fue contestando a lo largo de la presentación, entonces estas las vamos a omitir. Nos dicen, ¿se da mucho el caso de personal o alumnos que tuvieron contacto 1 o 2 días antes de que resultara positivo al COVID un familiar? ¿Qué hacer como medida de precaución? Sin duda en estos casos las medidas son exactamente las mismas. Extremar el uso del cubrebocas, ¿no? O sea, ser muy estrictos. Sonamos repetitivos en esto, pero es una medida muy efectiva, como lo vieron por ahí en la última imagen de la presentación. Con el tiempo hemos aprendido esto, ¿no? Al inicio de la pandemia se hablaban de muchas otras situaciones, pero que ha evolucionado y que sabemos pues lo efectivo que es esto sí, utilizándolo de forma adecuada. Los cubrebocas de tela, pues bueno, si usan cubrebocas de tela, pues entonces mejor utilizar un doble cubrebocas. Y algo que apuntar en nuestras cuestiones diapositivas también es cuándo cambiar el cubrebocas. Si un cubrebocas desechable, pesado o de los de una capa, porque no se recomienda, los de capa siempre se recomienda, pues debe durar máximo una jornada utilizándolo. Técnicamente, estando en un ambiente hospitalario, son solamente 4 horas para cambiarse y sobre todo, si ya se humedeció, hay que cambiar el cubrebocas, ¿sí? Y esto puede ser común, pues bueno, a lo mejor hay lugares en donde hace mucho frío y por naturaleza estamos que esté generando algo de moquito. Si ya se nos humedece, hay que tirarlo, lavarnos las manos, colocarnos otro y lavarnos las manos. ¿Qué actividades vamos a hacer? Pues meramente seguirnos cuidando. Efectivamente, el periodo de ventana pueden ser hasta 24 hasta 48 horas previas al inicio de los síntomas.
Por eso es que en todo momento nos tenemos que cuidar, porque a pesar de que inclusive que yo me haya hecho una prueba de PCR, digamos, el sábado, y decirles estoy negativo, y tener una reunión de trabajo hoy lunes, ya hoy lunes estaría pidiendo el virus haberse generado en mi cuerpo, porque a lo mejor el sábado no era muy detectable por la prueba, pero hoy ya lo tengo. Entonces, por eso es que en todo momento nos tenemos que cuidar. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, si un alumno se sintió agripado y la madre lo detecta en el filtro de casa y lo lleva al médico, el médico le dice que está bien, pero la mamá no lo lleva al plantel y a los 5 días le hacen la prueba COVID y sale positivo, pero el alumno no ha asistido al plantel. Dice, ¿ahí no se debe suspender al grupo? Es correcto. En ese ejemplo que nos da, digamos, que es un lunes, ¿no? El lunes no la llevan, a la postre le hacen una prueba, pero la niña dejó de ir 2 días antes de que empezaran los síntomas, no estuvo en la escuela, no es necesario suspender las labores en el salón, ¿sí? Caso contrario, si estuvo un día antes, 2 días antes, pues entonces se aplica protocolo. Gracias. La siguiente pregunta dice, en el caso de una familia que todos los adultos son positiva a COVID, pero el alumno no le practican la prueba por no presentar síntomas, y el alumno estuvo acudiendo a clases y la madre a llevarlo y a recogerlo, ¿qué procede? Si el alumno no tiene síntomas, pues bueno, sí, ahí sí procedería un aislamiento preventivo. Sí, o sea, sabemos que toda la familia está enferma y el alumno todavía no, digo, incluso puede ser que no se enferme en realidad, pero sí podemos pedirle ese aislamiento preventivo y otorgárselo, más que nada, para que no tenga ninguna pendiente por cuestiones de inasistencia, que se conecte o que se le manden las actividades en línea. Ahí sí podemos otorgar ese permiso para un aislamiento preventivo. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, buen día, en uno de los jardines de niños se tuvo a un alumno positivo. Se informó a la región sanitaria y la pero no al grupo. Indicación contraria a los protocolos. Como región sanitaria, la autoridad para determinar a quién podemos atender a los protocolos de salud en este caso. No, evidentemente, para una cuestión si tienen ese dato por ahí, Nadia, con mucho gusto nos lo pasamos en corto para verificar esta situación, porque efectivamente se tiene que aplicar protocolos. Si tenemos un caso positivo, hay que aislar al resto del grupo para evitar algún brote. Claro, con gusto lo reviso. Dice, en caso de posible brote de personal docente o administrativo, ¿qué pasará con los alumnos? Creo que esta más bien sería para el maestro Pedro, salvo la mejor opinión del doctor. Por favor. Perfecto, claro. Dice, muy bien, dice, existen alumnos que conviven, creo que ya se contestó, vamos a otro tanto, en caso sospechoso como confirmado que hay a todos los contactos de riesgo. Solamente mientras de que tenemos el resultado. Si tenemos un caso sospechoso, tiene que ir a la atención médica. Si es sospechoso de COVID, tiene que tomarse una prueba y confirmarse o descartarse. Y en razón de este resultado, se tomaría la se continúa el aislamiento o se suspende el aislamiento y se regresa a las actividades. Correcto, nada más se tienen 2 casos de COVID en una misma institución, ya están confirmados. ¿Qué hacemos con el grupo? Si son del mismo grupo, pues evidentemente suspenderlo. Si son 2 grupos distintos, suspender a cada uno de los grupos y reforzar las medidas preventivas. Dice que tienen complicación para que los atienda el ISSSTE en la prueba de COVID. Creo que también ya la contestaron, pueden acudir a la Secretaría de Salud directamente. Nos dice, déjenme ver, en preescolar es difícil mantener la sana distancia porque es más frecuente que los alumnos requieren de mayor apoyo en sus actividades y la educadora tiene que acercarse para ayudarlo. ¿Qué recomendación nos dan con este nivel educativo? Sí, sabemos que la educación preescolar tiene ese tipo de situaciones. Pues bueno, tiene de manos sanitizarse, las manos es que no hay un lavabo, lavamanos dentro del salón. Y estrictamente no colocarse para nada el cubrebocas y sobre todo fomentar el uso en los menores y en los chiquitines. Bien. Dice,
bueno, creo que esto también para el maestro Pedro. Vamos a pasar a la siguiente. Dice que en las escuelas foráneas les está complicando, dado que suele haber carencias de instancias de salud pública que apliquen las pruebas. También en este caso, doctor, sería directo a la Secretaría de Salud. Sí, claro que sí. De hecho, como les comentaba, hemos destinado pruebas para todas las regiones. Si pudiera llevar el momento de que no por cuestiones de casos en escuelas, sino por la situación de la localidad, a un centro de salud se le terminen en un día las pruebas, pero al siguiente día, los 2 días, ya tendremos la suficiencia. O sea, sí, en caso de COVID sí tenemos la suficiencia y se han repartido pues, en todo el estado. Bien, una más dice, un docente tiene síntomas característicos de COVID-19, el ICSID la revisa y le dice que es un resfriado o gripe común. El docente se hace una prueba COVID en un laboratorio particular y sale positivo. A partir de ahí se aísla y no tiene una incapacidad. Con la prueba de laboratorio particular es más que suficiente para justificar la inasistencia. Sí, el proceso administrativo creo que es por parte de la Secretaría de Educación, pero para que sí es suficiente ya tener un resultado positivo de un privado para empezar las acciones en específica el aislamiento, claro que es suficiente. Bien, dice un alumno, a ver, déjame ver. En el caso de un alumno con síntomas, ¿qué ocurre si el padre de familia no quiere llevar al alumno a realizarse la prueba? Correcto. Habríamos ahí que ver la forma de convencer al padre de familia de que lo haga. De lo contrario, pues bueno, debe de estar estipulado el criterio jurídico a realizar por parte de la institución, puesto que se estaría violentando los derechos a la salud del menor. Bien, nos dice, creo que en su mayoría las que continúan son de educación. Maestro Pedro, usted me dice si tenemos oportunidad o si gusta que las contestemos en las preguntas frecuentes que vamos a poner a consideración de todos. Yo recibo su indicación, maestro. Sí, yo creo que vale la pena retomarlas y agregarlas al listado que ya tiene usted preparado, y además de las que la Secretaría de Salud han estado socializando con la estructura educativa y publicarlas como así lo ha instruido el secretario. Igual también comentarles que efectivamente hay faltantes de docentes aún en estos momentos. Lo hemos comentado en ocasiones anteriores y el área de personal con la que hemos sostenido reuniones frecuentes sobre el tema está haciendo sus esfuerzos. Sin embargo, como lo hemos expresado antes, los mecanismos para la asignación de docentes es muy puntual y la Secretaría de Educación tiene que cumplirlos como lo establece el SICAM. Y este tema es el que ha alentado la respuesta, en este caso, de que las escuelas cuenten por lo menos con lo que tienen hasta este momento. Lo siguen haciendo esfuerzos importantes. Esta semana va a ser secundarias en primer término atendido. Esperemos con ello dar atención al nivel de secundarias, a las escuelas secundarias, y también en ese sentido primaria sería inmediatamente después, siendo también atendido para que las vacantes que están en este momento puedan ser ocupadas. No quiero que los demás niveles ni preescolar sea menor, pero la cantidad de docentes faltantes en secundaria es mayor, en este caso, que primaria, y los faltantes de primaria son mayor que preescolar. Entonces, en ese sentido, se va a ir dando respuesta, espero que durante esta misma semana. Así es de que sí, seguimos atentos y en comunicación con el área de personal para que lo más pronto posible pueda dar atención a estos faltantes. Y con esto daríamos concluida esta reunión. La ingeniera Nadia Soto va a hacer una recuperación de las preguntas y lo van a publicar, pero va a quedar a disposición de todos ustedes, como lo he venido comentando en varios momentos de la reunión. Esta reunión que está grabada, las respuestas frecuentes
que dio a conocer la Secretaría de Salud, pues ahí las comentó el doctor y pueden utilizarlo, pueden compartir este video con directores de escuelas, con los docentes, a efecto de que pues quede una información amplia, lo más suficientemente posible, y de todas maneras quedamos a las órdenes de todos ustedes para cualquier duda que nos la pueden hacer llegar a través de los mecanismos ya de comunicación que tienen en cada nivel educativo. Y la Secretaría de Salud, como siempre, pues nos está apoyando en esa tarea de dar respuestas para que haya una mayor certeza, una mayor seguridad sobre las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer en cada escuela para en todo momento evitar el contagio de esta enfermedad. Muchísimas gracias, muy amables, y nos seguimos comunicando. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hola, maestro Efraín. Buen día.